Es complicado aclarar las cosas sin sentido que suceden en un videojuego, ya que debemos de apegarnos a las reglas que dicho título ofrece, y ni hablar de la franquicia de Resident Evil, la cual está llena de criaturas de todo tipo, junto con sus mecánicas de juego irrealistas, pero muchas veces hay detalles en estos juegos de la serie de Capcom, que por lo general tienen estos un sentido muy difícil de explicar o aclarar, agregándose ya sea como un complemento más, no más porque sí, o porque no se tenía alguna solución para resolver ese asunto inverosímil. La historia de Leon S. Kennedy en Resident Evil 6 comienza cuando se ve obligado a despachar al presidente de los Estados Unidos recientemente infectado. Ojo, no confundirlo con el papá de Ashley. Sin embargo, antes de apretar el gatillo, Leon intenta aplacar el cadáver tambaleante, que intenta hacer de Elena su próxima comida. Es importante recordar que este no es su primer rodeo con los muertos vivientes de ninguna manera, sin contar el ahora no canónico Resident Evil Gaiden y el material complementario como The Generation. Leon ha sobrevivido a varios juegos que lo hicieron enfrentar a hordas infectadas. Tendría un poco más sentido si el presidente estuviera bajo la influencia de las plagas, pero claramente aquí se está descomponiendo, viéndose como un zombie. No se entiende por qué le habla al guachín si se veía claramente que ya estaba más para allá que para acá. El hombre en llamas es un ganado de la milicia único, que aparece en Resident Evil 4 como un susto de salto. Se le encontrará durante la travesía en la isla, al acecho en la cocina dentro de un gran horno en la cocina. Una vez que el jugador se acerque lo suficiente, el ganado saldrá, chillando e inundado en llamas, intentando realizar un movimiento de agarre sobre Leon, así que podemos neutralizarlo, o esquivarlo rápido si nos anticipamos. No se sabe por qué este guachín estuvo encerrado, ahí incendiándose sin querer salir, hasta que andamos nosotros cerca. En la versión remake vuelve a aparecer este men, sin tampoco aclarar su historia del cómo llegó allí. El mundo podría estar cayendo alrededor de tus oídos, pero siempre puedes confiar en Chris Redfield para mantener la calma. Un huevo de Pascua bastante bueno que puedes encontrar en Resident Evil 6. Es un patio de recreo, con alguno que otro juego de niños en forma de panda. Si lo encuentras puedes hacer que Chris monte el panda. Sé que es un huevo de Pascua, y estos se encuentran fuera de lo que sucede en el juego real, pero encanta la idea de Chris en un panda, mientras los zombies corren desenfrenados. También si manejamos a Ira Wong, ella también podrá recordar su niñez al bajar por una resbaladilla, a pesar de que las abominaciones nos esperan a la vuelta de la esquina. Durante el transcurso de Resident Evil 4, Leon rescata un perro de una trampa para osos. Más adelante en el juego, el perro luchará a su lado contra el gigante. La lógica para este momento es que el perro recuerda la amabilidad que Leon hizo por él y decide ayudarlo en ese momento. Eso está muy bien y seguro que ayuda a Leon en la pelea. Pero ¿cómo encontró el perro a Leon en ese momento exacto? ¿Y por qué eligió ese momento en particular para echarle un cable a Leon? Ni modo que lo viniera persiguiendo por todo el pueblo hasta ver que estuviera en peligro real. Resident Evil 0 detalla lo que le sucedió al equipo Alpha cuando investigaron las montañas Arclight. Después de que las criaturas del Dr. Marcos masacrasen brutalmente a su equipo, Rebecca Chambers hizo una alianza a regañadientes con el convicto Billy Cohen. Juntos derrotaron al malvado científico antes de que Rebecca buscara refugio en la mansión Spencer. Sin embargo, cuando Chris Redfield encuentra a Rebecca, el desarrollo de su personaje queda completamente anulado, mientras que el juego de la precuela tenía a Rebecca despachando Hunters de izquierda a derecha. La siguiente entrada la tiene a merced de solo uno, porque Chris necesitaría salvar a una persona que logró derrotar a un Tyrant sola. Esa sí que es una pregunta muy cuestionable. Cuando Jill y Tyrell Patrick se encuentran solos en el Nest, ambos se cuidan las espaldas al salir por un pasillo, en el que por precaución miran para ambos lados, por lo que al no haber amenaza alguna proceden a seguir, pero en ese mismo instante el enorme Némesis mutado golpea a Tyrell para darle a matarle de forma brutal, por lo que Jill deberá de escapar de la bestia. Aquí como se supone que Némesis pasó desapercibido, cuando Jill y Tyrell se fijaron sin ver nada. ¿Es que acaso Némesis salió por una abertura de forma instantánea, aunque no se ve claramente alguna abertura? Si esto hubiera sido el caso, ¿por qué no se escuchó ningún sonido de la enorme bestia al moverse? En Resident Evil 2 Remake, Leon y Ada se encuentran moviéndose juntos por las alcantarillas de la ciudad.
ya que supuestamente ese es el único camino por el que se tiene que ir para llegar a los laboratorios subterráneos de Umbrella. En eso se escuchan los estruendos que hace el cocodrilo gigantón del lugar, pero nuestros protas siguen avanzando. En una parte supuestamente hay un final de camino, por lo que Leon no tiene más remedio que saltar por abajo en el drenaje, con el fin de seguir avanzando, quedándose ir arriba, pero en eso el cocodrilo asesino emerge para corretear a nuestro prota pisándole los talones, hasta que por suerte con ayuda de un tubo de gas logra matarlo. En eso Eira desde arriba llega para bajarnos una escalerilla, y así poder subir y seguir avanzando. La pregunta es por dónde se fue Eira, si anteriormente todo estaba bloqueado, y no había más camino que por donde Leon se encaminó. Eso es algo muy complicado de responder. Uno de los antagonistas de Resident Evil 4 era el castellano del castillo Ramón Salazar, con el que Leon tuvo que toparse, y vaya que era molesto. Su cacareo agudo y su voz quejumbrosa aumentaron tu deseo de acabar con él. Lo que apestaba tanto era que Leon estuvo cerca de Salazar varias veces, teniendo muchas oportunidades de neutralizarlo, pero nunca lo hizo. En cambio, Leon dejó que Salazar monologara como un bobo, y la única vez que Leon atacó a Salazar fue con un cuchillo en lugar de su arma, dándole en la manilla en lugar de clavárselo entre ceja y ceja. Un elemento de Village que siempre resultó bastante extraño fue descubrir que la bebé de Ethan, Rosemary, había sido tomada y dividida en 4 frascos diferentes. Los fanáticos han notado que estos frascos son demasiado pequeños para contener las diversas piezas del arroz real, especialmente el frasco de la cabeza, por lo que se preguntan si Rose estuvo alguna vez en los frascos. Si Rose se separó en 4 frascos, Ethan creyendo que podría salvarla, e incluso lograrlo también comienza a tener poco sentido. Esta parte particular del juego siempre se sintió un poco fuera de lugar, y la explicación parecía mantenerse unida débilmente, pero al final del día, esto no quedó muy claro ni convincente. Resident Evil 0 es una precuela del primer juego de Resident Evil. En él, los dos héroes Rebecca Chambers y Billy Cohen tienen que detener un tren a toda velocidad. Aquí es donde uno de los rompecabezas de Resident Evil asoma su fea cabeza. Aplicar los frenos a este tren parece innecesariamente complicado, por lo que no se entiende del por qué una vez aplicado esto, el trenesón se descontrola hasta tal punto de que los frenos de emergencia no funcionan para nada. Sé que íbamos a toda velocidad y aquí cualquier cosa puede malir sal, pero siento que se exageró de más la escena. En el Resident Evil 4 clásico, si se nos terminaban las hierbas curativas, podíamos ayudarnos con otro tipo de consumibles, como los huevos ya sean de gallina o de serpiente, y aparte podíamos consumir pescados que podíamos recolectar de estanques y lagos. Era algo muy práctico, pero también nos consumía inventario, sobre todo los pescados. En el remake se desconoce del por qué ahora podemos consumir serpientes. Sé que en el anterior consumíamos sus huevos, pero digo, eran huevos. En cambio aquí nos echamos la víbora entera, dando mucho asquito. Albert Wesker es una fuerza del mal imparable en Resident Evil 5. Puede esquivar balas, cohetes y puñetazos como si no hubiera un mañana. Cuando Wesker, Sheva y Chris hacen un aterrizaje forzoso de un avión en un volcán aleatorio e inexplicable, Wesker se transforma gracias al Uroboros. Al final del combate, Sheva y Chris se suben a un helicóptero para alejarse del Wesker mutado, pero este no permite que nuestros protas se alejen sujetando el transporte con sus tentáculos, con el fin de jalarlos hacia la lava. En eso nuestros protas se arman con 2 lanzacohetes, disparándole al mismo tiempo y hacerlo estallar, poniéndole fin a su cochina vida. Se supone que Wesker era el más poderoso ser con la asimilación del Ouroboros, y solamente lo matamos con esos 2 cohetitos. O sea, con Excella tuvimos que usar una poderosa arma satelital en órbita para darle matarile, pero con Wesker, pum, 2 bazucazos y pa'l cielo. Resident Evil Village ve al héroe recurrente Chris Redfield irrumpir en la casa de Ethan Winters, matar a su esposa y robar a su hija antes de dejarlo inconsciente. Es un comienzo efectivo, pero una vez que los jugadores avanzan en la trama y descubren las razones detrás de las acciones de Chris, parece un poco artificial. Resulta que Mia había sido reemplazada por el gran mal del juego, la madre Miranda que cambia de forma. En lugar de explicar lo que le estaba pasando a Ethan, Chris simplemente decidió destrozar su casa, robarle a su hija y golpearlo con un rifle.
rifle. Esto se vuelve increíblemente frustrante a medida que avanza la narración, porque si Chris le hubiera contado a Ethan lo que estaba pasando, muchas de las tontas decisiones de Ethan podrían haberse evitado, porque Chris se negó a ser honesto con Ethan, nunca se explicó o exploró realmente, y parecía hacer más daño que bien en lo que respecta a la narrativa, por lo que algunos fanáticos incluso culpan a Chris por la muerte de Ethan. En Resident Evil 4, Leon rastrea a la hija del presidente Ashley Graham, cuyo último avistamiento conocido fue en un pueblito rural español. Sin embargo, después de que finalmente la alcanza, descubre que ambos han sido infectados con el parásito de las plagas, en un siniestro complot para infectar el mundo. También esto podría haber funcionado si Lord Saddler hubiera mantenido la boca cerrada y dejado que Leon hiciera su trabajo en lugar de contar sus intenciones. Los defensores podrían señalar que Saddler estaba tratando de negociar una suma sustancial de dinero, pero podría haberlo hecho antes de infectar a Ashley y a Leon. En Resident Evil 7, cuando controlamos a Ethan, poco después del comienzo del juego, nos encontramos encerrados en la mansión Baker, por lo que debemos de explorar la zona, hasta que en una ventana vemos a un oficial de policía, bueno, más bien ayudante, y nos acercamos a él. Ahí el compa te dice que anda investigando los sucesos de personas desaparecidas por esa zona, junto con sus alrededores, por lo que no confía en nosotros, pero nos termina dando un triste cuchillo para salir. El detalle es porque un simple ayudante de policía se encuentra investigando el área, alejada a kilómetros de la civilización, en donde hay reportes de varias personas desaparecidas, a mitad de la noche, sin ningún tipo de apoyo, estando completamente solo. ¿Por qué no vino más gente con él a apoyarlo? No sé el protocolo de aplicación de la ley en esas áreas de Estados Unidos, pero eso sí que fue un verdadero chuscazo a propósito, para que el prota se sintiera más solo que un youtuber editando de noche videos de videojuegos. En Resident Evil 4, Leon puede usar una grúa para recoger personas y dejarlas en un centro de tratamiento de desechos, aparte del hecho de que estos enemigos ofrecen poca o ninguna resistencia a ser recogidos por una grúa. Toda la experiencia se ve inverosímil. ¿Quién diseñó un centro de tratamiento de residuos así? ¿Y cómo sabe Leon cómo operar esa maquinaria pesada? ¿Y por qué pasa su tiempo recogiendo con cuidado a esos tipos y dejándolos caer en un agujero, cuando podría aplastarlos? O incluso los ganados, ¿por qué no huyen? De hecho, esto más o menos también pasa cuando Ashley debe manejar un enorme camión de carga. Otra pregunta también aquí es cómo se enseñó ella a manejar este trasto gigante. Una de las formas en que Resident Evil 7 mostró a los jugadores atisbos de lo que tenían que hacer para resolver un rompecabezas fue hacer que jugaran a través de un flashback en formas de cintas de video antiguas. Estas cintas de video fueron hechas por personas distintas a Ethan y se presume que él ve estos videos y luego aprende cómo proceder. Pero durante estos videos se supone que la persona de la cinta está grabando en todo momento, pero ¿cómo le hace? Utiliza algún dispositivo portátil que se le puede colocar en su cuerpo. ¿Y por qué se graba en VHS en pleno 2014-2017, si esas cintas están más descontinuadas que mis viejos videos de Resident Evil? Ahí dejo la pregunta. En Resident Evil 2 Remake, cuando controlamos a la pequeña Sherry en el orfanato, deberemos de conseguir una llave para escapar por la puerta principal, pero el zarrapastroso del jefe Irons la tiene en su poder y deberemos de quitársela en un descuido suyo. Ya teniéndola deberemos de ir a la puerta principal para abrirla, pero oh sorpresa, hay unas cadenas al otro lado que nos impiden abrir la puerta, por lo que no tenemos más opción que seguir huyendo, y ya sabemos lo que sucede. Claire Redfield llega al lugar al poco tiempo después, en donde descubrimos que las cadenas de la puerta principal ya no estaban, y pudimos entrar sin problemas al orfanato. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién cerró con esas cadenas desde el otro lado? Ya que el jefe de policía se encontraba ahí encerrado también, y quién las quitó nuevamente a la llegada de Claire. Puede que esto último haya sido con el mutado Birkin, que las quitó para entrar al sitio, aunque también pudo haber entrado él mismo desde la trampilla. Nunca sabremos del porqué de esto.
Las apuestas suelen ser altas cuando se trata de las tramas de los juegos de Resident Evil. La vida de alguien está en peligro, o el mundo entero está en riesgo de infectarse con el virus T. Como tal, esperarías que los protagonistas de los juegos no pierdan el tiempo tratando de lograr sus objetivos. Leon Kennedy encontró tiempo para divertirse en un campo de tiro, justo en medio de Resident Evil 4, a pesar de que tiene que rescatar a la hija del presidente. Sí, ya sé que es una sala de bonus, y que no tiene nada que ver con la travesía principal, pero al menos en Dead Space este detalle se veía con más sentido. Toda la pelea final con Nikolai en Resident Evil 3 Remake es una locura. 1. Porque no le disparó Nikolai a Carlos en la cabeza y terminó finalmente con él. 2. Porque Nikolai no mata rápidamente a Jill cuando la tiene encañonada, sabiendo que es muy peligrosa para él y ya no le servía de nada. 3. Después de que Jill y Carlos lo atacaron, porque simplemente no matan a Nikolai. En cambio simplemente lo dejan atrás para que aparentemente explote junto con la ciudad. Bueno, como todos sabemos, si alguien supuestamente muere fuera de cámara, probablemente no esté muerto, aunque claro, esto solo es una suposición. Jake Mueller, uno de los protagonistas jugables de Resident Evil 6, contiene la clave para curar el virus C. Se revela que es el hijo del villano recurrente de la serie Albert Wesker. Así es, antes de los eventos del primer juego, Wesker trajo un niño al mundo que ninguno de los personajes conocía, incluso Wesker, que había estado al tanto de todos los involucrados en el incidente de Raccoon City, no sabía nada de Jake. Sin embargo, una investigadora de Umbrella, la doctora Carla Radames, logró rastrear a Jake, quién sabe cómo, y engañarlo para que se inyectara el virus C. Porque a nadie se le ocurrió ponerse en contacto con Jake antes de que Chris acabara con su padre, es un misterio absoluto. Después de su presentación en Resident Evil 7, Ethan Winters se convirtió instantáneamente en uno de los favoritos de los fanáticos, cambiando una perspectiva en primera persona para sumergir al jugador aún más en los horrores absolutos del juego. Los jugadores nunca llegan a ver realmente la cara de Ethan. Esto continuó en Village, incluso en el DLC Shadows of Rose. Cuando los jugadores finalmente pudieron ver a Ethan, su rostro aún estaba oculto desde todos los ángulos posibles. Si bien es cómico ver los aros por los que pasaron los desarrolladores para ocultar su apariencia, en realidad no tiene mucho sentido. Ethan no posee ninguna característica que valga la pena ocultar, por lo que los jugadores se preguntan cuál fue realmente el punto final de todo ese rollo tan panchero. El virus está en los primeros juegos. Básicamente actúa de la misma manera que los zombies de Romero. Un mordisco es suficiente para hacer que una persona sucumba y se una a las hordas de muertos vivientes, en lo que probablemente sea el mayor agujero en la trama de toda la serie. Los héroes de estos juegos nunca se infectan, a pesar de todas las mordeduras, arañazos y golpes que sufren a manos de los muertos vivientes. A pesar de abarcar varias décadas, esta serie nunca ha intentado proporcionar una explicación en el universo para esta discrepancia. Los fanáticos han aceptado el daño en el juego como no canon, lo que sugiere que estos personajes pasaron por estas pruebas sin siquiera sufrir un rasguño. Bueno, excepto cuando se infectan de forma canónica. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos detalles? ¿Cuáles se te hicieron los más sin sentido en la saga de Resident Evil? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.